Buenos días. Hola, Dani. No, ahora no somos tú y yo nomás. Como en los viejos tiempos, Dani. El Dani y yo traemos un asunto que nos trae sin vida, la mera verdad, porque no podemos entender ya a estas alturas cómo ya todo tiene que tener sentido. Todo tiene que significar algo, todo tiene que referirse a un propósito, todo que tiene que tener una intención espiritual, todo tiene que no sé qué. Y un poco he tenido dos reflexiones al respecto. Una es que es puro privilegio. O sea, que solo el privilegio se podría dedicar a la tarea de espiritualizar todo. Y la otra es que sentimos tanto desamparo ante la idea de que la vida no tiene sentido y no podemos aceptar eso como una realidad que nos perturba tan profundamente que tenemos que encontrar la manera de hacer que todo signifique, ¿no? Porque aparentemente estar en el mundo así nada más viviendo, pues es una precariedad, ¿no? Es una cosa sin relevancia. Y estaba el otro día observando las diferentes formas en las que queremos que las cosas hagan sentido. Y me llama la atención varias, ¿no? Por ejemplo, lo decíamos en el podcast anterior, que por ejemplo, el tema de la alimentación ahora ya tiene que ver con cosas profundamente significativas y espirituales, ¿no? El ejercicio también, o sea, ahora esto de respirar para como que recuperes no sé qué energía que se te perdió y que transforma tus células y que quién sabe qué, que no sé cuánto. Y que sí, entonces también relacionarte con personas. Ahora ya no podemos tener relaciones mundanas con la gente. O sea, relaciones de paso, superficiales, gratas y todo, pero bueno, que no tengan que significar cosas. Ya tampoco, ahora también ahí tiene que haber un introyecto de significado y de propuestas que aparentemente son mucho más relevantes que esto de nada más estar pasando en la vida de la gente y que la gente pase por tu vida, pues digo, en lo que nos morimos, ¿no? Entonces, ayer me preguntaban en una de las clases del penal entonces, ¿qué propósito tenía estar viva? Es difícil cuando estás en la cárcel como que encontrarle un propósito, ¿no? Les dije, pues ninguno, vivir. Y me decían, ¿cómo? O sea, sí, es vivir. O sea, el propósito de la vida es vivirla. Y vivirla pues, en la mayor cantidad de posibilidades que tengas a tu disposición. Pero no tiene sentido vivir. O sea, no significa nada más que estás de viaje en este proceso y que tú no necesitas estar queriendo mejorar las condiciones de tu viaje. Eso quiere decir que podrías ir al viaje y disfrutarlo como viene y aprovecharlo al máximo en sus posibilidades y luego ya soltarlo porque pues ya te tienes que ir, se acabó el viaje y ya llegaste y hasta se acabó la vacación. Y esto es la vida, es una vacación. Entonces, como que en esto de querer mejorarle las condiciones al viaje, le queremos mejorar las condiciones al vehículo, que pues en este caso sería el cuerpo, y luego mejorar las condiciones pues, del entorno que te tocó, porque pues como que no fue suficiente, de la familia que te tocó, también hay que mejorar la condición ahí, de las propuestas de capacidad o no, también. Y digo, ¿qué nos habrán dicho? Nos han de haber dicho que éramos muy mediocres si nos quedábamos contentos en la circunstancia, y eso no quiere decir que mucha gente lo traducía a dinero, ¿no? Ahí. Ay, pero entonces si naciste sin nada, como que, ¿cómo te vas a querer quedar sentado ahí, ¿no? En tu condición social. Es que no estoy hablando ni de cosas, ni de dinero, ni estoy hablando de la circunstancia personal de estar vivo, ¿no? Especialmente la que tiene que ver con el sufrimiento que nos generamos cuando las cosas no obedecen a lo que nosotros queremos que obedezcan. O sea, como que la vida no te hace caso, ¿no? Y regreso al inicio cuando les decía de la comida. Me es muy alarmante cuando uno nace atrapado en un vehículo, y en las condiciones genéticas que te tocaron, con la forma alimenticia del país en el que naciste, con la condición social que estaba a tu disposición en ese momento,
y tú eres producto de eso y muchas cosas más. O sea, para efectos prácticos, tu forma física tiene que ver en el 10% solamente con tu alimentación y el resto, el 90% otro adicional, tiene que ver con todo menos con qué comes. Tiene que ver hasta qué aire respiras, por ejemplo, ¿no? O a qué altura estás ubicado en la geografía del mundo. Entonces, mis amigas que piensan mucho como yo, que se dedican a estos temas de la alimentación, siempre tenemos unas pláticas muy largas en cuanto a cómo cambiarle a la gente la idea de lo que tiene formado como las condiciones del viaje, ¿no? Cree que el viaje de la vida no lo puede hacer con ese cuerpo que tiene, quiere otro. O quiere esculpir el que tiene porque cree que las condiciones del viaje van a mejorar. O sea, que si a lo mejor se acintura 10 centímetros menos de los que cree que tiene y que no son óptimos, se la va a pasar más feliz en el viaje, ¿no? Y como que digo, pues es que no, o sea, la condición interior no se mejora con la cintura, ni se mejora con el ancho de la pierna, ni con el grosor de la muñeca, ¿no? O la capacidad de salto. Se mejora cuando uno se rinde ante la posibilidad de estar vivo y todo lo que eso implica y acepta que el viaje no va a durar, pues, es un espacio breve, ¿no? En el que podemos estar vivos para experimentar humanidad y luego ya nos vamos a morir. Entonces, como que se ve tan dramático eso y tan sin sentido esto de nacer para morirnos, como que, pues, entonces, ¿qué sentido tiene? Que queremos encontrar una respuesta desesperadamente, o sea, de manera apresurada y forzada y todo. Creo que a mí me pasaba eso, porque yo entiendo esta situación, la entiendo muy bien, ¿no? A mí no me gustaba el vehículo con el que yo había nacido y yo quería mejorar las condiciones del vehículo para llevar a cabo mi viaje, ¿no? Y lo torturaba tremendamente, o sea, le tenía cero compasión al vehículo, cero. O sea, es más, no lo reconocía como ni mío, para que me entiendan. Y creo que con el tiempo aprendí que no había manera de transformarlo, o sea, que podría mejorar las condiciones en las que yo lo tenía puesto en el mundo. Digamos, podía ofrecerle un sillón más cómodo, le podía ofrecer ropa más holgada, le podía ofrecer variedad en la alimentación, o sea, cosas ricas que probar, diferentes para ver, experimentar qué pasaba. Le podía ofrecer mejores compañías, le podía ofrecer mejores conversaciones incluso, ¿no? Pero no lo podía modificar, o sea, él solo iba a tener que hacer ese viaje sin tanto mi ayuda y más con mi aceptación, o sea, la aceptación era clave ahí. Y me costó muchos años, no trabajo, años entender que mi vehículo era esencial para mí. O sea, que yo estaba más bien agradecida con él que queriéndolo castigar y queriéndole como afinar la forma, ¿no? Lo que eso se hubiera traducido en mi cabeza en ese momento, porque pasé por muchas versiones de formas que eran óptimas, ¿no? En el camino. Y cuando aterricé en la aceptación, años después, tuve que conocer al Dani para lograr consolidarla. Empecé a entender que mi cuerpo traía su propia agenda y que yo quería que él hiciera lo que yo quisiera y él traía su agenda. O sea, mi cuerpo quería otra cosa y quería cosas mucho más sencillas y mucho más básicas y mucho más aterrizadas y más generosas que la imposición que yo le quería establecer como el dictamen de la vida, ¿no? Y el rigor y las reglas. Y de repente lo solté a sugerencia del Dani, lo solté. O sea, me dijo un día, mira, tú ya no te vas a hacer caso a ti, tú me vas a hacer caso a mí. Y dije, ¿cómo le voy a hacer caso a este güey? O sea, ¿quién es, no? ¿Y qué va a saber de mi necesidad o de mi vida o de mi... Pues en esencia no era necesario que supiera el Dani nada. Él tenía un plan maravilloso de cómo yo soltaba mi cuerpo, se lo entregaba al Dani y el Dani hacía con ese cuerpo en cuestión de entrenamiento, de alimentación, de una cosa tan increíblemente sencilla y básica,
que yo no podía creer que eso ni siquiera se acercara al bienestar. O sea, a mí el bienestar me parecía en mi creencia absurda y opinionada a la mala, que tenía que costar un chingo de dolor, un chingo de esfuerzo, un chingo de trabajo, un chingo de rechazo y nada de aceptación, ¿no? Cero aceptación. Entonces, pues como que confié, porque a lo mejor mi trabajo personal para ese momento daba para confiar en alguien más, y confié en el Dani y le entregué las riendas de mi vehículo y hacia dónde tenía que ir el vehículo dependiendo de lo que el vehículo dijera, ¿no? Entonces, aprender a leer las señales del cuerpo, para mí era imposible. O sea, yo ya las tenía vetadas. Digamos que a mí el cuerpo me hablaba y yo lo mandaba a la chingada porque decía, este pendejo que vas a ver, ¿no? Aquí la que manda soy yo sí sé. Y tuve que forzarme a ignorar mi propio discurso y a dejar que mi cuerpo confiara en hablar, porque como habló tanto y lo ignoré tanto, pues dijo, bueno, pues mejor me quedo mudo y ya, ¿no? Pues si esta señora no me va a escuchar, pues mejor la castigo de otra manera, ¿no? Y esa disociación o esa como experiencia de vivir fuera del cuerpo, que la verdad era muy poco grata para mí porque no me di cuenta hasta después, ¿no? Pero es castigo por sí mismo. O sea, es esa forma de despreciar o de ignorar o de no atender o de volver irrelevante el comunicado del otro. El otro en ese momento sería mi cuerpo, ¿no? Con el tiempo me di cuenta que hacía eso con gente. O sea, esa forma de no escuchar y de no querer atender y de no involucrarme y de distanciarme del otro fue algo que hice de manera natural hacia los demás porque lo hacía conmigo misma, porque yo no me escuchaba. Pero fíjate a qué voy con esta historia. Esta historia no es para decir que iluminada acabé. Es porque hoy entiendo que fue simplificar el proceso lo que me regresó la felicidad. O sea, fue quitarle espiritualidad a la comida y conexión intencional con mis emociones y sobreanálisis y ridiculez, la verdad, al proceso de estar viva. Y lo volví lo más simple que pude por hacerle caso al Dani. O sea, el Dani me decía, es una sentadilla, no hay sofisticación en esto. O sea, es la sentadilla básica, tradicional, bien hecha. No hay sofisticación. No hay que tú respiras y que en la quinta respiración exhalas y dejas que tu alma se libere y tú conectas con tu ser animal y que tú que la chingada pura madre mierda y media que no se entiende y cero se puede ejecutar. Cero se puede ejecutar. Súmale eso que se complica el proceso de sanar porque se sofistica tanto, te alejas tanto de la naturaleza de la vida, que es nada más vivirla, y lo empiezas a complicar cada vez más y cada vez peor. Entonces surge el sufrimiento, ¿no? Entre más difícil hagamos el proyecto de viajar, o sea, más empacas, más posibilidades del por sí, más discurso, más libro, más academia, más vamos a acabar prácticamente como todo mundo creyendo que lo del hielo es una cosa que salva la vida y no es que es una condición del privilegio. Entonces, platicaba con el Dani de muchas de estas cosas con el paso del tiempo. Tuvimos muchas charlas en cuanto a salud y a lo que bienestar podría significar, ¿no? O sugeriría. Y pues el Dani, ya sabrán, pero es de la Patagonia Argentina, o sea, más simple que eso no puede quedar uno, ¿no? Es básico, es absolutamente natural, no hay tanta complicación, la civilización ni ha alcanzado a llegar allá en pleno. Hay de mucho contacto con la naturaleza y muchos espacios de silencio y quietud y reordenación, ¿no? De los datos. Y es esa forma tan sencilla de entender la vida lo que hace que uno regrese a un sitio conocido, de origen, pero desconocido con la práctica y el tiempo y la locura y la distracción. Lo que nunca nos deja llegar a sentirnos en verdadera paz, ¿no? Entonces,
empecé a través del entrenamiento. O sea, yo no lo hice de la manera tradicional. Yo empecé a sanar o a consolidar sanar a través del ejercicio. Y es específicamente del peso pesado, ¿no? Que a mí me parecía imposible de hacer. O sea, yo no jamás pensé que fuera capaz de cargar nada, porque ya traía mucho cargando, ¿no? Entonces me dediqué a desempacar maletas de cosas, a sacar cosas de mi carrito, a vaciar todos mis contenidos que eran inútiles y que no me servían para nada y nomás me pesaban. Y fíjate que con el tiempo y estos días que han pasado he llegado a varias conclusiones, ¿no? Las cosas son lo que son. O sea, no tienen ninguna otra connotación adicional porque no significa nada más allá de su propio símbolo, vamos a pensar, o el significado de las cosas es básico, es absolutamente franco y no engaña a nadie. Somos nosotros los que nos acabamos engañando con el significado de las cosas. Les damos otro contenido, les ponemos un adorno adicional, los hacemos resignificar, ¿no? Entonces, las estrellas no pueden ser solo estrellas. Tienen que formar constelaciones y mandar mensajes, hazte cuenta. Y luego, pues, debe haber alguna persona desoficiada que sea la encargada de interpretar el mensaje de esa madre, ¿no? Pero ¿qué tan feliz más puede ser viendo solo la estrella o percibiendo el posible significado del cosmos? O sea, ¿cuál es la diferencia? Entonces, hay un dicho que dice que la ignorancia es éxtasis, ¿no? Pero ¿qué era lo que te llevaba hacia querer complicarlo o querer como que sobreanalizarlo? El vacío. O sea, el no poder entender y aceptar que la vida es eso. Es vacío. O sea, no tiene que significar nada. Tienes que poder disfrutar en la simplicidad de la oferta. O sea, uno nace para morirse. Y es tan avasallante ese entendimiento. O sea, es tan profundamente amenazador porque le tenemos tanto miedo a la muerte que ahora resulta que la comida es espiritualidad. Y digo, de veras, o sea, no queremos trabajar en lo de esto de aceptar que nos estamos muriendo y como eso no lo queremos hacer, pues mejor nos vamos a poner a mientras nos morimos, comemos, pero comemos para algo, para morirte. O sea, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en una no te sientes tan solo, vacío y abandonado y aterrado, y en el otro sí. No, es que si lo pudiéramos entender desde el gozo y la dicha de la garantía del viaje, o sea, la garantía de que vas a estar vivo y lo vas a poder disfrutar, no importa en qué condiciones estés, si le entendiste, es liberador. Entonces, este mensaje en la cárcel es súper popular, porque están privadas de otras cosas que nosotros tenemos garantizadas. El privilegio, digamos, en términos de la cárcel, pues es ser libre, ¿no? Que somos más prisioneros que ellas en entendimiento, porque acá afuera queremos que encontrarle un significado a todo, y adentro se rindieron. Dicen, pues es que no tiene sentido, nada, ni estar aquí, ni estar afuera, ni nada. O sea, veo que la vida se trata de ir para adentro. Es que no hay tanta propaganda tampoco. O sea, no se pueden desviar tanto de lo que quiere vender la gente hoy con sistemas nuevos de autoayuda o de superación o de encontrarse a uno mismo. Al estar ya fuera en contacto de todo eso, diciendo, bueno, te toca convivir con el que tenés al lado y si querés hablar, si no querés hablar, bueno, podés pasar días enteros ahí aislado en un lugar. Sí. Por eso yo creo que se vuelve un poquito más... Está bueno, porque si uno... Es entendible que yo porque haya nacido en la Patagonia tengo otra microbiota hoy día, como que diciendo, no, la comida es para comerla y el entrenamiento es para poderte mover un poco mejor. Que eso lo empecé a entender yo ahora después de haberte conocido a vos. Porque yo el entrenamiento que yo hacía antes era como que era más específico en ciertas áreas, ¿sí? O sea, el bíceps izquierdo se tenía que ver igual que el bíceps derecho. Pero estudié para eso, para que se formara de esa manera. Y hoy no tiene nada que ver con lo que hacemos. O sea, hoy si no podés subir a un banco, voy a ver la manera de que puedas lograr volver a
a tener la capacidad de poder subir un banco nada más. Que para mí se ve simple, porque lo veo simple. Es muy fácil porque vos lo decís. Pero el otro lado capaz que tiene un lado que no lo deja hacer. Sí. O no lo deja moverse. Y sí se le vuelve complicado al otro, por más que a vos te salga y hayas aprendido o lo hayas experimentado o practicado mucho tiempo, como que acompañar al otro a que le salga un poquito mejor todos los días. Y lo haces encontrarse un poquito más a la parte sana del cuerpo desde que lo tenías sano desde chico, ¿no? Y qué le pasó en el transcurso del tiempo que no puedes subir a un banco, ¿no? Empezás a sanar, empezás a ayudar a la gente. Pero es simple, ¿te fijas? O sea, simple sería subir al banco. Suba al banco, como que no te duela nada. Ajá, como que no tiene complicación, ¿no? No, hay que subir al banco con una mano y una pierna y con el dedo chiquito volando y tipo, de preferencia colgado de una barra y con... No, y en ayuno y haberte pasado por hielo antes o después o no sé, haberte comido un camión entero de huevos a la mañana para que puedas construir masa muscular y ¿para qué? Para morirte, ¿ves? Para morirte, o sea, morirte para un cuerpo mejor, para sostener eso y poder irte de vacaciones a esos lugares y decir, bueno, ¿y estás instalado en el gimnasio? Ajá. Ya fuiste a la vacación y estás en el gimnasio. Estás en el gimnasio. Yo lo digo porque a mí me pasaba, diciendo, no, tengo que hacer los videos y ahora tengo que desarrollar esta parte para mostrar esto otro. Y entras en ese ciclo de locura que decís, bueno, ¿qué tanto del otro lado te están viendo? Además. O sea... ¿Y qué te están copiando también, no? Qué horror. Así que si bueno, no, frenás, haces un alto y vas haciendo sobre la marcha de lo que te van enviando en el día a día. Así bueno, hoy tocó dar clase en la cárcel. Feliz de dar clase en la cárcel el tiempo que sea. Y entregás todo y tratás de que el otro se lo haga un poquito mejor. Listo, ya ayudaste, te sentís muchísimo mejor de ahí. Que siempre el ayudar al otro se siente más lindo que todo para mí. Todo el tiempo para mí, todo. Sí. Y empezás a volverte un poco egoísta ahí del resto de la gente que nos acompaña todos los días. Pero fíjate que, o sea, ahorita pensando en servir, ¿no? Y que aparte lo podemos hacer, todo el mundo lo puede hacer desde su trinchera, da igual. ¿Qué pasa cuando la gente que cree que está sirviendo está creando este mensaje castrante, este mensaje tan riguroso, tan exigente, de que tú no puedes tener una vida, y mucho menos una vida feliz, si no hay toda esta bola de cosas con las que te puedes castigar, vamos a pensarlo de esa manera, para conseguir que las condiciones de tu viaje sean las que tú crees que necesitas para ser feliz, como tú entiendas ser feliz. Entonces, imagínate que yo tenía la idea de que no podías cenar, de que no podías comer entre comidas, porque esta es la inicial, ¿no? Esta es la de cuando eres chiquita, la cultura de las dietas de esa época. Decía que si querías adelgazar, que no entiendo hoy ni para qué hubiera querido adelgazar, pero pon tú que en tu cabeza ese discurso social, como dices tú, la propaganda, pues ahí anda. No era tan espiritual, era un asunto de belleza física. O sea, de cómo se veía mejor eso puesto en el afuera. Entonces, pues me acuerdo que las señoras comían papaya y semillas de papaya y luego se ponían a dieta, entonces no cenaban, no comían pan, y creo que no tomaban azúcar de alguna manera y luego ya como que se adelgazaban para un propósito específico, y la boda de alguien o el bautizo o un evento importante o algo, y luego regresaban a su forma tradicional y era como una cosa que se usaba, ¿no? Y tenían tecitos y cosas raras de esas, pero nada espiritual. Nada tenía que ver con que se les iba a elevar el alma ni los genes iban ni a ningún lado. No, bueno, pero igual, o sea, perdona que te reinterrumpa, pero esa es la parte de que vos decís del privilegio. No, pero fíjate, esta es la como versión que yo podría haber tenido de lo que belleza significaba cuando tenía como 8 o 9 años, ¿no? Porque era lo que yo veía alrededor. Una tortura. Ajá. Bueno, pero no era espiritual la tortura, era una tortura tradicional
Trascendió. De las señoras que se ponían a dieta para poderse poner el vestido y cupiar. Y luego pasó el tiempo y pues era como una cosa que era más de tendencia, ¿no? O sea, el corte de pelo, ya se iba adicionando el tipo de ropa, la gente alrededor, todo. Pasa el tiempo y ahora esa cosa que sigue siendo lo mismo, esa misma circunstancia, evolucionó al contexto indiscutiblemente espiritual. O sea, ahora todo lo de la belleza y todo lo de las dietas y ya lo conectaron con un ser superior. O sea, con esto de trascender y de encontrar tu espacio de identidad. O sea, es tan complejo a donde lo llevaron que prefiero 1000 veces las semillas de papaya con la papaya de la abuelita que se encogían para el vestido de la boda del hijo y luego ya. O sea, hasta ahí voy bien. Pero hoy que lo veo desde un sitio mucho más manipulador. O sea, es súper engañoso lo que están haciendo. Y te están diciendo que si tú no accesas a ese sitio, que sí puedes ir ahí. O sea, imagínate que te vendieron espiritualidad a través de la comida ya. Entonces, imagínate que ahora sí puedes ser un ser espiritual. Si antes no, ahora si sigues esta otra ruta pero cuarzos, pero cristales, pero comida, pero meditación, pero baños de agua fría, pero no sé qué, tú vas a llegar a un lugar en donde tú te vas a sentir colocado en una mejor condición de viaje. ¿Cuál? O sea, ¿para llegar a dónde y ser quién? No, bueno, pero seguimos viviendo en un plano terrenal. O sea, ¿a dónde se van a ir a vivir? Esa es mi pregunta. Que se junten todos ellos y que se vayan a vivir. ¿A dónde? O sea, espiritualmente, ¿a dónde? Pero y aparte, ¿cómo definirías espiritualidad? O sea, tienes que vender una idea concisa, ¿no? Para que la gente tenga un proyecto de a dónde va. Entonces, vamos a todos seres espirituales. ¿Qué significa eso? Sí, ¿dónde vamos a vivir? Y luego, ¿quién va a comprobar que nuestro sistema genético se modificó y tú y yo en qué nos convertimos y nuestra genética, o sea, hacia dónde o qué? Es tan obtuso el mensaje y es tan absurdo porque aparte médicamente tiene cero viabilidad que hoy veo gente más confundida que la que veía en la época de mi abuelita. O sea, yo a las señoras amigas de mi abuelita no las veía confundidas en absolutamente nada de lo que veo confundida a la gente hoy, porque ellas a este discurso no se sumaban. O sea, bueno, pero siempre había alguien que la aterrizaba. O sea, en el plan de la abuelita o de la tía o de la gente más adulta, como que diciendo, bueno, o sea, de ese tipo de cosas no se hablaba, ¿no? Sí. Como enseguida te aterrizaban como diciendo, bueno, no, estás hablando de cosas que no existen en este momento. Bueno, pasando en la parte de la alimentación, así, Sí. por ejemplo, en mi casa se comía de igual. Sí. Todos comían igual. O sea, mi hermana, el más chico, el más grande, Pues que si no, ¿qué comías? era lo mismo para todos. No había una dieta estricta para alguien. Estaba el que no tenía hambre y bueno, tomaba mate, ¿no? Listo, no se le decía nada. No era exigente como que ahora va a ser a base de mate que no querés comer. Sí. O tenías problemas en el estómago o algo. Pero en ningún momento se vio esa parte como siendo espiritual. No, era toda la tarea de la que tenías que hacer en el día. Sí. Y hacías un alto en la casa porque tenías hambre para poder seguir haciendo las tareas que tenías que hacer en la parte matutina o vespertina, que era lo que te tocaba. Sí. Llegaba la noche, era lo mismo, con hambre, comías y te acostabas a dormir. Más simple que eso no se puede ver. ¿Por qué le tenemos que empezar a meter cosas a esa parte y confundir al resto? Porque decimos que vienen los chicos ahí, como que hacer dieta a los 8 años, no, me pego un tiro. No, y el vacío, o sea, que hagan dieta al adulto que necesita adelgazarle los ojos a él porque ve a los hijos que están fuera de forma. Porque nadie le puso un alto, como diciendo, no, déjese señora, déjese hablar boludeces y póngase a hacer las cosas que tiene que hacer. Ocúpese de algo más. Y porque no lo aterriza en ningún lado, pues se quedan en la cabeza dando vueltas y hasta dónde. Mira, ¿qué va a experimentar con los chicos ahora? Ahorita que estás diciendo eso, se me ocurre que en el fondo, y hablando de lo que hablábamos ayer con Emanuel, ¿no? De estas experiencias del privilegio tan marcadas que la gente no las ve, pero ahí están. Entonces, esto es algo que tiene que ver con lo que está diciendo el Dani, pero se los voy a explicar con contexto para que la gente que está escuchando entienda, ¿no? Estábamos hablando de las tinas de hielo
en general habíamos varias gentes que venimos a entrenar y luego nos quedamos en lo que se monta el salón para una clase de Manuel que él da especial, ¿no? Y en el Inter siempre platicamos de cosas. Y entonces, alguien dijo que la tina de hielo, no sé qué de la tina de hielo, estábamos riendo de lo de las tinas de hielo. Y entonces les decía, qué chistoso que esto de la tina de hielo es del privilegio. O sea, hay un gran porcentaje de la población del mundo que viven en una escasez bárbara y no tiene acceso a agua caliente. O sea, no tiene cómo ni pagar el gas, ni comprar un boiler, ni tener acceso a agua potable. Ya deja tú que el gas del boiler. O sea, no hay agua potable. Ni llega a la tubería a su casa, ni nada. Y esa gente tiene que bañarse con el agua que hay. Y pues gran parte de la población del mundo se baña con el agua casi congelada. Y pues no tiene acceso a otro tipo de agua. Y con esa agua tiene que bañar a sus hijos y a sus bebés. Y bañarse ellos y así. Y no es una cosa que se cuestionan de si la grasa, café y la forma de encontrarse cómodo en la incomodidad. No sé qué, ¿no? Bueno, es lo que es. Y entonces, ¿por qué no ahí venimos los seres privilegiados y nos ponemos a hablar de por qué esto de bañarse en tina tiene beneficios tantos, innumerables, que nos van a sanar la vida y que aparte nos van a llevar a un plano espiritual? O sea, esto del hielo parece ser que significa algo muy profundo, ¿no? Y que es revelador. Y digo, no mames, pues es que si eso fuera una posibilidad, la gente que se ha bañado con agua fría, sin querer bañarse con agua fría, digamos que es una imposición, pues ya estaría en otro plano espiritual y de entendimiento y de conciencia. No mames, imagínate nomás. Pero ¿cómo ves que se nos vuelve una cosa no cuestionada el hecho de salir y exhibirnos como gente que encuentra espiritualidad y conciencia en tinas de a 800 pesos la sumersión, ¿no? la inmersión o sumergirse en ella? Y digo, ¿qué pensará la gente que no tiene agua caliente? O sea, ¿qué pensará? Que somos unos reverendos idiotas. Sí. O sea, han de decir, güey, esta gente que me preste su boiler, su casa y su vida para yo poder bañar a mis hijos con agua caliente y yo no tener que estarme levantando a las 3 de la mañana con una balde de agua, traigo de no sé qué pozo, la pongo en un cacharro, caliento el agua, hay que prender el fuego si es que tienes gas. Si no, pues ahí te tendrás que pelar haciendo la testa de la cocinita eléctrica o lo que sea. Y con una jicarita tienes que bañar a los niños con el agua tibio, calientita, que pudiste calentar. Aparte es un dineral que te vas a gastar en eso. Y para poderlos mandar por lo menos bien parapetados a la escuela, ¿no? O que no los molesten sus amiguitos porque no se han bañado y todo. Y nosotros acá haciendo todo un tour espiritual absolutamente ridículo de lo que bañarse con agua fría significa. No significa nada. Significa que si tú puedes hacer alarde de eso, eres un privilegiado, eso es lo que significa. Y si tú estás consciente de que eso es una circunstancia impuesta por la vida en gentes que viven en la miseria y la escasez, pues entonces eres un ser humano consciente y dejarías de estar publicando esas cosas, ¿no? Y de eso estábamos hablando y entonces nos empezamos a dar cuenta cuando conversamos de este tipo de cosas que hay tanto privilegio no reconocido y tanto vacío en ese privilegio no reconocido que creo que se está empezando a rellenar de manera equivocada con ese tipo de discursos. O sea, como no puedes vivir en el vacío sin servir y en el vacío sin involucrarte y en el vacío sin acompañar y volverte consciente porque se siente más vacío, lo empiezas a llenar con esta bola de cosas que parecen despertares espirituales o trabajos de práctica en conciencia o desarrollo de lo cómodo y en lo incómodo, aparentemente, que te van a llevar ¿a dónde? O sea, vamos a suponer que te metiste a la tina del privilegio y te sales de ella después de, no sé, 10 minutos en la cosa esta de la congelación, sales de ahí y luego ¿qué sigue? O sea, ¿dónde vas? ¿Qué entendiste? ¿Cuántos seres humanos van a ser servidos por ti? Así. O sea, ¿cuánta gente se beneficia de tu baño en tina? Nadie, porque es para una foto donde tú estás en como estado meditativo dentro del hielo, tratando de que no las agujas que se sienten cuando te pica la pinche agua fría no te molesten. Y lo estás haciendo por gusto. O sea, lo tuyo es disfrute, es por placer.
Y la gente que lo tiene que vivir y soportar, ¿cómo le hace o qué? Y entonces pienso, Dios de mi vida, o sea, esto es un agujero ya de vacío y de implicaciones graves, porque estamos mandando un mensaje obtuso y absolutamente confrontador, que no sé, yo creo que si la gente que se baña con agua fría levanta la mano y dice, oigan, digo, pues cambiamos sitios por un año, ¿no? Claro. O sea, yo me voy a tu boiler y tú te vienes a mi congelador y el congelador implica muchas cosas, porque no nada más implica bañarte con agua fría, implica casas con escasa impermeabilización, implica que tú tampoco tienes acceso a aire acondicionado si vives en zonas como Mexicali, implica que tú no tienes dinero para tener comida en el refrigerador, que tampoco tienes porque no te alcanza para pagar la luz del refrigerador. O sea, implica que vives al día. Y yo siento que estar haciendo estas cosas le restriegan a la gente en la cara su propia miseria y su propia pobreza. Entonces, no estamos mejorando la condición del discurso. Y lo mismo pasa con la comida. Imagínate cuánto pinche privilegio tienes que tener para poder escoger qué tipo de comida es espiritual y cuál no. Y qué tipo de comida nutre el alma y cuál no. Y qué tipo de comida cambia la genética y cuál no. ¿Con quién estás hablando? O sea, ¿quién es tu foro? ¿Cuántas personas esas? ¿3? ¿Son 3 gentes o cómo? Y ¿sabes qué? Que lo que más desquicia es que el ejercicio es lo mismo. O sea, nosotros hemos hecho que el entrenamiento de Trelew sea ejecutable de exactamente la misma manera que nuestro salón de clase en la cárcel. Con 0 equipamiento. Sí. 0. Todos los beneficios, 0 equipo. Mismo que aquí, todos los beneficios, escasísimo equipo, tipo el equipo es nuestro cuerpo, ¿no? Y ahora, imagínate que tú solo puedes entrenar tu capacidad de transformación en un gimnasio en donde tengas que ser miembro, tengas que tener ropa cara para ir. No te puedes ir en tipo, pues no sé, el short que te toca con la pinche playera que te heredaron de tus hermanos. Tienes que ir a comprar ropa a un lugar en donde la marquita se vea y la madre... O sea... Pero ¿y entonces quiénes somos? O sea, como sociedad afortunada o privilegiada, ¿quiénes somos? ¿En quiénes nos estamos convirtiendo? Y entonces el discurso se vuelve absolutamente ridículo cuando lo ves del otro lado. O sea, da risa. Porque aparte tiene 0 de simplicidad y tiene todo de complejidad, todo de aspiración y todo de absoluta desconexión social, absoluta conciencia y compasión. O sea, subir esas cosas es verdaderamente ofensivo. O sea, ataca profundamente a gente que no tiene ni la más remota posibilidad de mejorarse el sillón en el que se siente el cuerpo que trae para el viaje. Entonces, como que yo siento que en la medida en que podamos bajarle el tono a este tipo de comunicados y modificar nuestra manera de verlo, por lo menos cambiar el ángulo o mover la mirada y pararnos del lado del que puede estarlo viendo desde otro lugar y decir, güey, esto no lo puedo decir en público. O sea, pues si quieres en tu grupo privado, pues mandar tu foto de latina o no sé, bienvenido, ¿no? Pero si tú eres una figura relativamente pública, sería muy buena idea que entendieran que hay muchos ojos, como dices tú, que te observan y que se sienten profundamente heridos por un discurso que verdaderamente es hiriente, que no es muy considerado, vamos a pensar así. Pero lo que pasa es que tampoco tienen el otro lado. Pero si ahí está, lo que pasa es que no lo quieren ver. O sea, las grabaciones que hacen o con la gente que se rodean son de su misma especie. O sea, por eso no tienen otra óptica de ver las cosas. Nosotros, gracias a Dios, y bueno, tenemos todas las ópticas posibles y siempre le estamos buscando un lugar más como para ver desde dónde nace el problema. O sea, hoy estamos viendo lo de las cárceles, que están pasando muchas cosas. Sí. Como que aterrizamos un montón de cosas que todavía estamos volando. Sí. Del otro lado no se ve que o sea, el mano a mano que tienen en los podcasts, en las conversaciones, se ve casi del mismo código postal, como decíamos el otro día. Sí. ¿Cómo te va a hacer, cómo vas a hacer ver al otro una opinión totalmente diferente a la que vos tenés? Sí. ¿O quién te va a frenar desde ese otro lado? Nomás tenés puros alentadores alrededor tuyo que te impulsan a querer tener más gente
Sí, en las tinas convencida de de hielo. sí, la espiritualidad del privilegio. Porque están buscando exactamente lo mismo y bueno, ahora ese es el camino, porque ya la religión como que ya pasó a chafear un poco. Sí, Y ya no tienen el mismo respeto con el Papa como se tenía antes, que era hablar de la santidad, ¿no? sí. Como que está perdido un poco la gente, como diciendo, bueno, de encontrar algo para seguir, ¿no? Sí, O sea, como que ¿quién seguimos ahora? Quieren buscarle el sentido a esto de estar vivos. Porque antes sí eran un poco las marcas. Vos fíjate que la parte de las marcas como que está dejando un poco de lado, como diciendo, bueno, ya saturaron todas las marcas para todos lados. Ahora, ¿por qué no el cuerpo? El cuerpo, sí, ¿No? te digo. Y vamos a tratar de resetear el cuerpo para poder llegar a la espiritualidad, ¿no? O sea, cuando llega a la espiritualidad, ¿qué vas a hacer? O sea, No, ¿cómo se vive? ¿Cómo se dónde es vive, ahí, no? claro, ¿cómo se vive una persona que está supuestamente ya espiritualmente elevada? Que Sí, no te ¿quién hablan sería ese, o, ¿Cómo se vería eso? o cualquier cosita que digas de palabra como que ya se alarman como diciendo, bueno, wow, es súper mensaje que me acabas de dar. Sí. No, güey, son 2 palabras nomás juntas. ¿Qué tanto te puede llegar a elevar? Sí, eso es muy preocupante. O sea, creo que son de esas cosas que a ti y a mí nos Repelen. Pues sí, porque yo siento que a lo mejor también nuestro trabajo va a tener que ser, que no podemos ser exclusivos en eso, ¿no? O sea, tenemos que tratar de incluir Pero siempre estamos tratando de incluir a todos. Pero aunque a mí me cuesta mucho trabajo ahí, o sea, yo a veces como que me afecta muy profundamente ese nivel de exclusión cuando es que aparentemente no está direccionada. O sea, es como una exclusión sin querer. ¿Ya me entendiste? Como que es una exclusión que sucedió y pues bueno, pues afectó a 10 millones, pero bueno, pero no era mi intención. Como que yo con eso a mí me da como, pienso, podemos mejor. O sea, lo podemos hacer mejor, sí podemos ser una sociedad más inclusiva. Y luego me cacho que estoy yo excluyendo a los excluyentes. ¿Ya me entendiste? O sea, ahí estoy yo otra vez haciendo lo mismo que aparentemente está haciendo otra gente, ¿no? Entonces, ahí debe de haber alguna manera de hacerlo mejor para mí. Es seguramente para todos el que quiera, pero tengo que encontrar una forma de poder explicarle al excluyente que no está tan a toda madre estar del lado de la exclusión. O sea, que no se siente tan bien ser el excluido, ¿no? Que a veces entiendo que haya muchas formas de ver la vida y que haya muchas posibilidades de vivirla y de existir en el camino mientras nos morimos, ¿no? Pero que es súper disfrutable cuando te pasas de tu propio lado empático o generoso o más considerado, porque te deja a ti un mejor sabor de boca acerca de ti mismo. O sea, tú te sientes muy bien con ese entrenamiento emocional, ¿no? Que te estás facilitando y al que estás yendo. De otra manera, creo que vamos a fracasar. O sea, me parece que hasta eso se ha vuelto muy divisionista, ¿no? Es esta como idea muy poco considerada del sufrimiento de otras personas, ¿no? Y de las carencias de otras personas y de las necesidades no expresas de otra gente que no tiene voz y no tiene voto, pero que se siente aludida cuando tú dices que lo que ellos viven como una condición de vida es disfrutable, ¿no? O sea, cuando tú haces de su sufrimiento un negocio. Y me parece que frenar ahí un poquito nomás como para averiguar si vas por buen camino sería algo que hay que hacer. Pero mira, ahí como que se me despierta una parte, como diciendo, ¿qué verán? O sea, del otro lado del que no la está pasando supuestamente tan bien, Sí. que no tiene el aire acondicionado o los hielos para meterse y se tiene que bañar en agua fría. Sí. ¿Qué quieren de ellos? ¿Que se los ven a toda madre? ¿Que están felices? Sí. Sí, ¿qué quieren comunicar o no? O sea, ¿qué quiere el que se mete en el hielo y Sí. vivir de qué manera? ¿Quiere vivir de la manera del que a huevo le tocó eso y aún así se la pasa bien? Sí. Y es feliz. Esa es una buena Y está reflexión. está la familia junto. O sea, y comparten una comida y se cagan de risa y se van de vacaciones y disfrutan todo lo que tienen porque es
limitadas las cosas que tienen, pero en la otra parte es muy alta. Uh-huh. O sea, eso es una buena pregunta. La parte de emociones que tienen como familia es demasiado unida. Sí, o sea, igual y se están generando la dificultad, o sea, porque eso les va a traer otros beneficios, ¿no? Propios de las clases desafortunadas. Esa es una buena pregunta. Vamos a explorar esa y a ver qué pasa, porque me voy a quedar con esa esta semana. Voy a hacer las veces de inquisidor de mi propia vida para ver cuando yo me facilito sufrimiento o voy y tomo ejemplos de la condición de vida, de la escasez o de la miseria o la pobreza extrema o de estas situaciones que te obligan a generar una cierta quietud en lo incómodo, forzada, ¿no? Pero la generas y que se ve tan armónico ese espacio de convivencia y tan unido y tan solidario y tan leal. Tiene muchas. Y tan tranquilo, ¿no? Y tan aceptante que a lo mejor y Latina es la representación de eso, tal vez. Sí, tal vez, no lo había pensado. Entonces, vamos a irnos con esa pregunta. Uh-huh. Les mandamos besos el Dan y yo. Nos vamos a quedar con tarea. No nos inviten a Latina, no vamos a ir. No nos gusta el frío, y menos en esa situación. Pero les mandamos besos. No se enojen, porque pues, esta es una conversación entre nosotros que grabamos. Luego nos mandan mensajes de que no entendemos nada. Pues no entendemos nada, por eso lo estamos conversando, para ver si nos llega la comprensión, ¿no? Y bueno, también tenemos otras circunstancias que sí son de nuestra experiencia de trabajo, que sí son alarmantes y nos gusta comunicar, ¿no? Para que el que no la haya visto por lo menos la considere. Bueno, les mandamos besos. Nos vemos la semana que entra. Besos, gracias. Chao.